la entrega final o el examen final para Música y Sociedad, la materia de Música y Sociedad con el profesor Eric Pérez Segura de la carrera de Ingeniería y Producción en Audio y Música Digital en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Y básicamente acerca de las lecturas, bueno, cuatro lecturas que nos dejaron, una de nuestra referencia, a un artículo que fuera que nosotros escogiéramos. Y bueno, son How Music Works de David Byrne, que es uno de los que sí nos dejaron obligatorios. Am, perdón. Música y sociedad en el capitalismo tardío de Eric Moink, como se pronuncie. El que yo escogí fue Cultural Theory and Popular Culture de John Story. Discutir un poquito de ese artículo también. Dinero para la cultura de Gabriel Said. Y bueno, básicamente eso. También se puede retomar, voy a retomar a lo mejor un poquito sobre lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky, del documental Artifact de 30 Seconds to Mars y sobre la reproducción, la obra de arte en la era de la reproducción mecánica de Walter Benjamin, que también es otro artículo que nos dejaron para leer el parcial, el segundo parcial. Bueno, resumiendo un poquito, los últimos cuatro capítulos del libro de How Music Works de David Byrne, básicamente el primer capítulo, perdón, el primer capítulo que tuvimos que leer acerca del libro, del libro, perdón, habla sobre los tipos de contratos que se pueden hacer o como arreglos que se pueden hacer entre las disqueras y los artistas. Se concentra mucho más en el ámbito más empresarial, como más industrial, a lo mejor de la música, pero habla un poco sobre los contratos que eran más tradicionales, al menos hasta un poquito antes de todo el boom de distribución digital en- y virtual en plataformas de internet, etcétera. Rápidamente de los contratos que habla, va del más, am, como el más restrictivo para los artistas, al más libre para los artistas, que es el contrato 360, que es el más restrictivo, y es básicamente que la disquera se encarga de todo, que el artista casi no pone mano, nada más la disquera pone una inversión inicial y el artista hace la música, pero la disquera se queda con los masters, se queda con la propiedad final de las grabaciones y se encarga de hacer perdón, la promoción, la distribución, el marketing, la manufactura y todo lo demás del disco. Luego el contrato de royalties. El contrato de royalties estándar, la licencia y participación en beneficios. Básicamente es más o menos. Son contratos relativamente similares en que los artistas hasta cierto punto meten dinero o no en la producción de su disco. Y más o menos o no, dependiendo de cuánto dinero metieron, de cuánto fue cuánto fue el arreglo con la disquera. Depende qué los porcentajes que se quede la disquera contra los artistas de los masters finales y quién se encarga de la distribución, de la manufactura, de la producción y todo lo demás de los discos. Los discos físicos al menos, o bueno, si no es la distribución en medios digitales. Puede ser 50-50 de la propiedad de los masters final. Puede la disquera quedarse con todo o con una mayoría de los masters. O pueden los artistas quedarse con todo, lo cual es más extraño, pero pues digo, puede suceder. Am, Luego, los últimos dos que platicas son de producción y distribución, que básicamente es que el artista hace su disco, se encarga de todo, mete todo el dinero, se queda con los royalties, se queda con el master final, nada más invierte un poco de dinero en la disquera o en la empresa que necesite para que lo ayuden a hacer la producción, como la manufactura y la distribución de su disco. Básicamente, como ya eso ya no se encargan ellos, eso deja que alguien más profesional. Perdón, ay, estoy un poco enfermo. Más profesional lo haga y ellos se encargan de hacer su propio álbum. Y finalmente el más libre para los artistas es el de autodistribución o do it yourself, DIY, que parece ser un poco más común estos días para los artistas que ahorita tienen más posibilidades de subir su música sin restricciones a internet, a plataformas como SoundCloud, como Spotify, a lo mejor Bandcamp, bueno, y demás. Am, y pues básicamente habla de esto, habla un poquito como de los híbridos que se pueden hacer de esos contratos, que ya mencioné un poquito como dependiendo de quién se quede con los masters, quién haga la distribución, la producción, la manufactura, am, qué tanto se invierte en el proyecto del disco, quién se queda con cuánto dinero, de los porcentajes de ganancias,
etcétera. Como que todo eso se puede arreglar un poquito, pero esos son como las bases principales de los contratos que se pueden hacer. Ahora, del siguiente capítulo del que habla es sobre cómo se crea una escena. Rápidamente, básicamente, ese capítulo habla sobre un poquito relacionado a lo que habla Gabriel Said, pero ahorita llegaría a eso. Habla un poco sobre cómo la cultura se puede desarrollar a lo mejor en un medio que lo permita, o sea, obviamente, en un medio que sea libre, dadas ciertas a lo mejor características especiales que se pueda dar para ciertos lenguajes artísticos que pueden emerger en, pues básicamente donde sea, siempre y cuando pues se crea una comunidad, a lo mejor una cultura alrededor de este aspecto. Habla un poquito sobre cómo su banda surgió a partir de una escena en el Lower East Side de Nueva York, si no me equivoco, y como pues básicamente antes era un lugar muy, como muy deshecho, como que muy lleno de basura, muy descuidado, y como él vivía enfrente de un bar donde tenían instrumentos y los dejaban tocar libremente y pues muchas muy buenas bandas según él salieron de ahí. Como poco a poco la participación como que entre todos empezaron a hacer como esta comunidad de música, de músicos, y su banda era uno de ellos. La gente se empezó a interesar, empezó a traer clientes al bar. Se pagaba como una cuota, un cover básicamente para poder entrar y ver los conciertos. Ese dinero se lo quedaba el artista y ya lo que se ganaba del restaurante era de las bebidas que vendiera a los clientes que llegaran a ver el show. Am, es más o menos como de lo que él salió y de un poquito como que lleva hacia el siguiente capítulo. Pero básicamente es eso, es como, pues dados las circunstancias correctas, se puede desarrollar un cierto lenguaje musical, en este caso, o un lenguaje artístico que denomina una escena. Como una escena tipo como el punk, a lo mejor, como el rap, el hip hop, de este tipo de escenas. Ahora, el siguiente capítulo, que es Amateurs, que así se llama, como Amateurs, habla un poquito sobre la educación musical, también se relaciona un poco a lo que dice Gabriel Said, como que tienen algunos paralelos. Los últimos tres capítulos tienen un poco de paralelo con lo que habla las demás lecturas. Pero en este de Amateurs básicamente se concentra sobre la educación musical, y la importancia de esto, como la importancia de que la gente que está aprendiendo música tenga la libertad de experimentarlo, de experimentar con la música, de experimentar con su lenguaje artístico, independientemente de bajo qué escena se esté creando, porque también una escena realmente puede ser, porque no, o sea, músicos que están estudiando en alguna escuela de gobierno o que tengan libre algunos instrumentos que vengan de algún plan gubernamental o lo que sea. O si no, pueden salir también de lugares de bajos ingresos, de bajos recursos y pues totalmente válido cualquiera de esos dos. Da un poquito de ejemplos como en un barrio de bajos ingresos en Brasil, da un poquito sobre cómo como el aprendizaje de música, la libertad de expresarse, como se supone que es un momento como, era más o menos como una escena que alguien hizo, como a lo mejor como un servicio social o de algún tipo, más o menos, donde permitía que la gente que llegara tuviera tambores y se pudiera expresar y básicamente era como platicar de eso, digo no platicar de eso, pero, o sea, tocar con la gente y permitir que la gente se expresara a través de las percusiones, de los tambores que había disponibles. Y se vio realmente que era un lugar que antes de que llegara eso tenía una tasa de crimen muy alta. Después de que pasó todo eso, de un tiempo después, como con el tiempo, eso cambió. Se permitió que, digo, las tasas de crimen bajaron y pues la gente en general pues tenía el permiso de pues hacer lo que quisiera, tenía una manera de expresar como las cosas que a lo mejor tenía muy personales, que a lo mejor necesitaba alguna manera de canalizar, de sacar y pues es una forma de aprender música también, es una forma de enseñar el valor de la música para distintos contextos sociales, distintos contextos culturales. Y pues en general platica esto, platica sobre la experimentación y cómo pues se les debe permitir aprender el lenguaje musical a los estudiantes de música bajo sus propios términos, como que eso sería lo importante. Y así se aprende verdaderamente la música. El último capítulo es el más, un poco más denso a lo mejor, es como que trata mucho de temas filosóficos. En general habla sobre el rol de la música en la sociedad, principalmente occidental, por toda la historia occidental que ha existido realmente.
Desde... empieza con teorías griegas, empieza un poquito hablando sobre la escala pitagórica y la teoría de las esferas que ya hemos visto en primer parcial. Am, Se va un poquito más a la filosofía y como en la música entraba un poquito como en esa filosofía, a lo mejor como más medieval o un poquito más religiosa, un poquito como cambió, am, como, o sea, como, cómo se, bueno, con todo lo que pasó con la iglesia, con las revoluciones que fueron sucediendo, am, un poquito acerca de cómo la música se relaciona un poco con la ciencia, todavía tocando los temas de la teoría de las esferas. Básicamente, cómo la música se llevó a cabo, o sea, como cuál es el rol que ha tenido la música dentro de la historia de la humanidad, básicamente, o la cultura occidental. De eso, ok, es un poquito más complicado hablar, pero se habla rápidamente discutir un poquito sobre eso en relación a las demás lecturas, un poquito más principalmente a lo mejor a las teorías de Adorno, que es de lo que hablaré ahorita. El, el, el artículo de Eric Moing, de Música y Sociedad en el Capitalismo Tardío, es... básicamente platica sobre teorías del filósofo Theodore W. Adorno, am, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Más que nada critica al jazz y como, o sea, la música de masas, la música popular de ese entonces, como ser un arte falso, un arte que no es verdadero. Dice como, básicamente el argumento principal de Adorno am, en ese artículo, bueno, que está escrito por Eric Moy, pero bueno, am, es que la música tiene, o sea, como el propósito de la música, el propósito del arte en general, debería ser reflejar las tensiones o lo que quiere, o lo que está sintiendo la sociedad en el contexto en el que se crea. Y que básicamente el jazz, que es la música de masas, que es la música que es más popular en ese entonces, no puede ser un arte cierto porque no refleja las verdaderas necesidades, las verdaderas como problemáticas, la verdadera tensión que existe en la sociedad. Y que hace un comentario un poco elitista sobre cómo si es producido para las masas no puede ser arte y viceversa, si es arte no puede ser para las masas porque tiene que ser, pues, high art, tiene que ser así de gran nivel y que no cualquiera puede entenderlo, que es, pues, un comentario muy clasista, pero bueno. Am, Diré mis opiniones, me guardaré mis opiniones acerca de eso para después. Ahorita tengo que apurarme. La siguiente, la lectura que hice fue Cultural Theory and Popular Culture de John Story. Básicamente es un poco darle una definición a la cultura popular. Lo relaciona un poco con el término de ideología y pone a la cultura popular como una ideología, un poco como algo, un tema un poco difícil de explicar, pero lo pone más o menos en tres aspectos, como que la cultura la pone en tres niveles. Digo, o sea, el primer nivel básicamente es como de los animales, como que como cualquier animal tiene su propia cultura, como nada más como algo instintivo, algo que sale por naturaleza en cualquier ser vivo que tenga pues, un cerebro, obviamente en las plantas, pero como básicamente que los animales tienen su propia cultura, como cada especie tiene su propia cultura, y los humanos en general, como en una manera muy general y globalizada, tienen también su propia cultura. Luego habla acerca de, pues básicamente como la naturaleza más humana, como yo no nada más como la forma minimal, como la forma más básica, sino un poquito acerca de, pues, el lado más am, espiritual, a lo mejor más consciente, que todos los humanos compartimos, que todos podemos, o sea, con visualizar, todos existimos dentro de eso, como lo que se crea dentro de las sociedades, lo que se crea pues dentro de los contextos culturales y, bueno, sí, digo, obviamente. Am, a lo mejor contextos políticos, contextos económicos, distinción de género, cualquier cosa, que en general como que las masas, bueno, humanas, compartan. Y luego su último nivel como de cultura que se supone que es el más elevado es pues básicamente como la cultura que es como muy, que no es para todos, que es como de mucha profundidad, que es como la más básica para expresar una forma artística, a lo mejor como es una cultura, la cultura como más bien como el high art,
como si fuera como este arte clásico, este arte verdadero, que no todo el mundo entiende, pero que tiene como, y que tiene cierta como complejidad y más académico, a lo mejor. am, Como que se hace mucho en eso y un poco como si, toma en cuenta eso, pero también hace paralelos con la idea de ideología, sobre cómo la cultura popular es una ideología que se basa un poquito más como en a lo mejor la segunda definición de las que hablé, que es como algo más como para las masas y habla un poquito acerca de cómo tiene que ver mucho con la política, con la industria, con lo que se quiere hacer o decir, con la historia de la sociedad, no sé, con muchas otras cosas que impactan a la ideología y que por lo tanto también impactan a la cultura popular. Y finalmente, la última lectura, muy rápidamente, es la de Gabriel Said, que es Dinero para la Cultura. Y básicamente, en su forma más básica, esta lectura habla sobre el rol de la cultura dentro de papeles políticos y económicos, más que nada. El argumento principal de todo, porque el libro es básicamente una serie de ensayos de distintos, a veces más o menos el mismo tema, pero pues como con distintos argumentos acerca de la cultura, más que en México, más que nada. Realmente sentí yo al menos que principalmente en el DF, a lo mejor, o sea, sí habla de todo México, pero principalmente en el DF. Ah, y su argumento principal es que la cultura en México, tratar de ser como un programa político para la cultura en México no siempre ha resultado beneficioso, como que nunca ha sido algo que verdaderamente dé frutos, porque la cultura es algo que se da a través de siglos muy largos, a través de siglos de de décadas incluso, para crear escenas, para crear verdadero diálogo cultural, verdadero como riqueza cultural, y no puede ser algo que se haga am, con un programa político que cambie cada 6 años, con cada sexenio, que verdaderamente es algo que, o sea, todos tratan de meter, que mucha gente que a lo mejor no entiende la cultura o no entiende este aspecto más artístico, bueno, cultural, ha tratado de meter mano, como Luis Echeverría, habla mucho sobre él, con un poquito, no me acuerdo del nombre del presidente, pero empieza hablando un poquito sobre Luis Echeverría y luego se va un poco más como a los ámbitos más culturales, digo más, más directos como... ah, habla mucho acerca de los libros con cultura y como las políticas que se hacen sobre los libros y otros medios como la radio, la televisión, etcétera. Y pues básicamente es su argumento. Ahora rápidamente porque creo que no me queda... Ya me pasé a los 15 minutos, entonces me tengo que apurar muy, muy rápido. Ah, siento que es un poquito tiempo, pero bueno. Mi opinión en general, primero hay que considerar dos cosas. El objetivo principal de todas estas lecturas fueron incluir, o sea, ver cuál es el rol de la música dentro de toda lo que voy a llamar yo personalmente la experiencia humana. No solamente es la sociedad, no solamente son nuestras instituciones como o sea, como la política, o sea, todo aquí se toma en cuenta como institución, el arte es una institución, la música es una institución, como todas, la religión, a lo mejor la política, el comercio, ah, la tecnología, todo lo que se desarrolla a través de la historia humana, cómo la música se relaciona con eso, cómo la música se relaciona con todas esas instituciones que se han creado, con toda la maquinaria de la historia que ha pasado a través de todo el tiempo. Es importante notar eso y es importante notar también que la opinión que voy a dar principalmente está muy sesgada también o sea, todas las opiniones que están muy sesgadas por su propio contexto. Entonces, siempre es importante tomar eso en cuenta, que a lo mejor o sea, mis opiniones no pueden ser correctas jamás. O bueno, obviamente nunca las de nadie. Pero es importante también tomar en cuenta, o sea, saber que mis opiniones están sesgadas por mi contexto social, económico, temporal, geográfico, de todo. Es un pensamiento muy siglo XXI, a lo mejor no sé, o sea, cambia mucho a través de los siglos y pues también es por eso que la teoría de Adorno personalmente no se me hace mm, realmente válida en muchos aspectos, se me hace que es muy falaz, pero bueno, empecemos con eso. Hablando un poquito sobre perdón, música y sociedad en el capitalismo tardío, la teoría de Adorno se me hace muy falaz en general
por... Más que nada, principalmente por una razón. Lo que quiero decir, lo que quiero hacer principalmente con mi opinión acerca de este artículo de Eric Moink es que Adorno no puede tener razón acerca de lo que decía y a lo mejor lo que dice es una falacia. O sea, Adorno lo que dice es que la sociedad, o sea, el arte, el jazz, que es el arte de las masas, que es la música de las masas, no es un arte verdadero porque no está reflejando lo que verdaderamente la sociedad quiere decir. Y eso se me hace una falacia lógica porque nadie le dio, o sea, Theodore W. Adorno, por más filósofo que sea, no tiene la autoridad para decidir, para hablar en nombre de la sociedad. Es una falacia de autoridad lo que dice. Todos los argumentos es una falacia de autoridad. Me es un poco impresionante que no lo haya notado. Pero nadie le dio una autoridad para decir am, lo que la sociedad siente o no. Y a lo mejor, como su comparación es un poquito a lo mejor con el libro de Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, que a lo mejor como dice que es como el soma, como que es parte del libro, que el jazz funciona como este tipo de cosas y que verdaderamente el arte verdadero que se debería estar haciendo en ese momento es el de Arnold Schoenberg, lo compara mucho con eso. Y siento que en eso pues se equivoca, como que no, aparte que es una falacia natural, no puede hablar en nombre de la sociedad y pues en general la gente tiene pues el derecho de escuchar lo que prefiera. En lo personal, las composiciones de Schoenberg no me placen mucho, no me gustan mucho. Entiendo toda la complejidad que hay detrás, bueno, entiendo lo más que puedo la complejidad que hay detrás de todas ellas, hasta el punto que puedo, pero aún así no se me hacen atractivas. Siento que el jazz a lo mejor refleja una forma mucho más profunda, por otro lado, lo que sentía la sociedad. Y eso es algo que se puede ser muy debrayante muy rápido. Pero básicamente es como mi contraargumento, que es no se puede decir eso, porque nadie tiene la autoridad para hablar por encima de la sociedad, para hablar en nombre de la sociedad. Y eso es algo en lo que, perdón, lo que no falla. Ahora, David Byrne tiene una opinión completamente distinta y con eso estoy bastante más de acuerdo, no en todos los aspectos, pero David Byrne platica sobre cómo la música verdadera es básicamente pues la que permita que alguien pues pueda hacerla, que a la gente le guste y que pueda recibir remuneración como de regreso. Que siempre y cuando exprese algo que que el artista considere verdadero y que le llegue a la gente, eso se vale, eso es música, eso es arte. Sí, en general estoy de acuerdo con eso. Siento que a lo mejor sea un poquito... bueno, es complicado hablar acerca de lo que sí es arte y lo que no. Y eso es donde nos metemos muchos problemas. También... am, lo importante... Ay, ¿qué es lo que estaba pensando hace rato? Lo importante de notar sobre... Regresando un poquito, lo que quiero discutir principalmente en el 23 minutos, wow. En el último minuto, 2 minutos si puedo, es básicamente la idea que tengo un poquito regresando sobre el espiritual en el arte de Vasily Kandinsky, sobre cómo Vasily Kandinsky habla al principio de este libro sobre el gran hombre como el artista máximo que se encuentra en la cima de una pirámide y que se supone que es el artista que existe en el futuro, que existe como un poco atemporal de lo que está sucediendo en el momento y que es el artista que ahorita es incomprendido, pero que en el futuro la gente llegará a él y que es que como el artista es ese hombre como singular que es el que avanza la historia. Y siento que después de leer todas esas lecturas, am, esto es completamente erróneo. Lo que dice Vasily Kandinsky, al menos cerca de la forma en que funciona la historia, no se le puede atribuir el progreso de la humanidad, no solamente de la música, no solamente en la forma en que se hace, a lo mejor como un poquito platicando sobre las escenas que se crean por el libro de lo que habla el libro de How Music Works, o un poquito también hablando del libro de Gabriel Saiz sobre la cultura, no se le puede atribuir el desarrollo de una sola institución,
o bueno, de toda la humanidad, como de la relación de todas las instituciones de la humanidad, o sea, políticas, artísticas, industriales o comerciales y tecnológicas, etcétera, a un solo hombre. No se le puede atribuir esto, se le tiene que atribuir a todos los aspectos que se relacionan entre sí para hacerlo. La ideología de un hombre sí puede cambiar algo, sí puede tener un impacto, pero también la ideología de un pueblo o algo, o viceversa, la ideología de un hombre puede cambiar la ideología de un pueblo. Las formas de hacer las cosas, básicamente, de una institución, a lo mejor sea política o sea como de algún poder, tiene un impacto sobre lo que hace el pueblo. Y la forma en que responde el pueblo tiene un impacto sobre esto. La forma en que se ven las clases sociales, a lo mejor las diferencias de género, las, las diferencias de preferencias en general, las formas de las diferencias geográficas, las ideologías, la forma en que se crea arte, que también afecta la ideología sobre cómo se crea el arte, sobre cómo el pueblo responde, sobre cómo se relaciona en general todo, a eso se le puede atribuir. La creación de una escena, la música, algo que quiero decir un poquito de lo que quería, bueno, lo que quería decir con lo de las escenas, es que a lo mejor las escenas no se le puede atribuir a la escena solamente que haya música y ya. O sea, que haya instrumentos, que haya libertad de instrumentos. O sea, sí es principio, o sea, sí, pero las escenas a lo mejor no siempre nacen solamente de una necesidad ideológica o de una necesidad psicológica, a lo mejor pueden nacer de una necesidad física, de una necesidad económica, de una necesidad social, de una necesidad cultural, pueden así nacer de una necesidad más de una necesidad más psicológica, más espiritual. Y como la música, como todo en el mundo, funciona de manera en que todo se relaciona entre sí. La tecnología influye en cómo se hace la música, la política influye en cómo se hace la música, el comercio, las pensiones, la historia, el lugar geográfico influencia en cómo se hace la cultura, cómo se hace la música. Se pueden tener varias ideas, varias pues, de propuestas acerca de cómo esto afecta como la cultura popular, como la ideología que se platicaba un poquito en el libro de Culture, en el artículo de Cultural Theory in Popular Culture de John Story. Pero a lo que llega a la conclusión, o sea, mis conclusiones finales para ya acabar antes de que pase esto de la media hora. Wow, estoy muy apurado. Ves básicamente que todo lo humano, y quiero, bueno, no, que todo lo humano, todo lo que ha sucedido a través de la historia de la humanidad, no, no es gracias a un solo aspecto, no es algo que simplemente se pueda decir con exactitud cuándo sucedió, dónde sucedió. O sea, así como el Renacimiento, el descubrimiento de la práctica de la agricultura, la domesticación de los animales y de los vegetales, no sé, no sé de qué hablo. Am, la creación de arquitectura, la creación de sistemas políticos, la religión, todo eso no son cosas que suceden de un día para el otro. Como que la historia no es algo que simplemente, como a donde llegamos no es algo que simplemente sucedió gracias a un hombre o muchos hombres, como en distintos puntos de la historia, o no más por ciertos movimientos o fechas específicas. La música como todo se va haciendo simplemente por como la gente dentro de sus propias ideologías, dentro de sus propios contextos, dentro de sus propios intereses, dentro de sus propias maneras de ver la vida, de ver, de pensar acerca de sí mismos, de pensar acerca de los demás, de la sociedad en la que viven, influye en cómo creamos nosotros mismos nuestra propia historia. Y es algo que no sé si se está muy sesgado por el pensamiento del siglo XXI que probablemente tengo. No sé si sea a lo mejor por mis propios valores, mi propia ética, mi propia moralidad personal. Pero lo que aprendí de todas esas lecturas es que sea la interacción de todo no se le puede atribuir a un solo aspecto, sino que es la mezcla de los contratos y las licencias, todo que habla David Byrne, junto con las teorías que se hacen de la teoría de esferas, de las escalas musicales que se hacen, la escala temperada,
la teoría de abstracción de la que habla Vasily Kandinsky acerca del color y la forma comparado con el tono, el timbre y todos los aspectos musicales, la ideología popular, la creación de la cultura por medios políticos y económicos que habla Gabriel Said, am, las implicaciones culturales, digo, sociales que hay en la cultura y lo que sí es arte verdadero o no, las definiciones que hagamos sobre nuestros conceptos, sobre la forma en que nosotros vemos el mundo, todo es subjetivo y toda la historia que se crea viene a partir de lo que nosotros hagamos con lo que tenemos a la mano y las ideas que tengamos, los materiales que tengamos y las instituciones que tengamos. Y más o menos, y pues a partir de eso no podemos escapar mucho de los instintos que tenemos. Así que, pues probablemente la historia a lo mejor se tiende a repetir, pero pues así es la historia de la humanidad. Y no es algo bueno, no es algo malo, nada más así es. Y es importante entender esto. Y eso fue básicamente mis conclusiones y así muy condensado de lo que pienso de esto. Ya pasó la media hora, ya 31 minutos, así que lo tendré aquí. Pero esos son mis pensamientos finales, es mi entrega final del proyecto final de Música y Sociedad. Es un poco tarde, pero ahorita lo mando. Y bueno, buenas noches a todos y para los que estén viendo esto, un saludo, nos vemos el próximo semestre. Hasta luego.